tardes. Les damos la bienvenida a esta primera entrega de Agenda Ciudadana Política los martes, hoy martes 2 de noviembre. Muy contentos de poder iniciar este ciclo con ustedes, de llevarle un contenido de actualidad política, pero también de reflexión, de análisis crítico, una mirada distinta a la agenda política de nuestro país y también a la agenda política internacional. Y me acompañan en esta primera ocasión y todos los días, todos los martes, el licenciado Vladimir Bencosme, abogado político destacado de nuestro país, que nos ayudará a comprender lo que sucede con la agenda política cotidiana y también internacional, y el comunicador y abogado Nelfis Stapleton Pilier. Así que muchas gracias por estar aquí, jóvenes, y vamos a arrancar el día de hoy. Muy feliz, muy alegre de esta oportunidad que se nos presenta cada vez que inicia un proyecto que trae como objetivo dialogar con la ciudadanía, el debate de las ideas y la reflexión sobre esos temas políticos que realmente son de trascendencia para la vida de cada uno de los ciudadanos de este país. Y me encuentro realmente muy feliz de esta oportunidad de la presentación de este proyecto, que sé que logrará calar en el gusto de muchos ciudadanos y ciudadanas que disfrutan este tipo de contenido. Vladimir. Así es, Nelfis, Johnny, agradecido de la participación que tenemos aquí. Todos los martes estaremos analizando, como planteabas, Johnny, el acontecer nacional e internacional, la política, cómo impacta al ciudadano, cómo podemos ayudar, aportar a hacer de la práctica política una práctica buena, una práctica idónea, una práctica para que el mundo y la sociedad se encarrile por los mejores derroteros. Aquí analizaremos todo, tanto la política electoral como las políticas públicas, tanto lo local como lo internacional. Estamos comprometidos con llevarles un programa dinámico, un espacio fresco, y nuestras ideas serán plasmadas. Estaremos aquí con ustedes. Esperemos que sea de todo su agrado. Bueno, y esta semana tenemos que referirnos en esta primera entrega obligatoriamente a la trayectoria, a la vida de un ser muy especial, de un político de primera categoría que impactó en la política dominicana, el doctor Reinaldo Pared Pérez, que es quien falleció la semana pasada. Entonces, en esta primera ocasión vamos a dedicar el programa de hoy a él. Tenemos una entrevista más adelante, pero el primer comentario del día de hoy pues va dirigido especialmente a la vida de Reinaldo Pared. Sí, este comentario yo lo titulo Reinaldo Pared, el abogado del PLD. Y digo esto porque tuve la oportunidad de compartir con el doctor Reinaldo Pared Pérez en varias ocasiones, de dialogar, de conocerle y de tener la oportunidad de recibir su afecto, tanto de él como de su familia. Y en este momento aprovecho para enviarles mis más sentidas condolencias a cada uno de sus familiares y compañeros que vieron en él un ciudadano destacado, y una persona de una gran trascendencia. Reinaldo tuvo la particularidad de que ha sido de los pocos políticos contemporáneos que acumuló 34 años de posiciones electivas de manera ininterrumpida, comenzando como regidor en el año 1986 y concluyendo en el año 2020 como senador. Aparte de eso, ocupó posiciones tanto en la municipalidad como en ambas cámaras del Congreso Nacional, y además tiene en su haber la destacada de ser el senador que ha tenido por mayor tiempo la presidencia del Senado, teniendo 14 años ostentando esta posición de ser presidente del primer poder del Estado, del Senado. Además, tuvo la oportunidad de dirigir
dos reformas constitucionales, una que es la del 2010, que fue resultado de un amplio y profundo debate en el cual toda la sociedad dominicana pudo repensar esta constitución. Pero dentro de las cosas que a mí me parecen más trascendentes fueron los roles dentro del partido. Reinaldo tuvo durante mucho tiempo un estigma de arrogancia que se le fue construyendo a partir de que le tocó ser el vocero del PLD en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. También fue vocero del PLD en la Cámara de Diputados. Luego fue el representante del PLD ante la Junta Central Electoral. En estos espacios, con un gran carácter y de manera muy decidida, Reinaldo demostró con gran coraje ser un litigante de la agenda del PLD. Recuerdo como ahora perfectamente que verle salir de la Junta Central Electoral en el año 2000 y que sus lágrimas eran el anuncio de que el PLD había perdido las elecciones, porque con esa pasión era que él trabajaba y se entregaba a su causa. Aparte de que tuvo la oportunidad de ser luego de ser el litigante para la conquista del poder en todos los ámbitos, tanto en el poder legislativo como ante la Junta Central Electoral, y siendo el vocero del PLD, luego se consagró como el gran armonizador a lo interno del PLD. Fue una transición, no es lo mismo el litigio que requería la conquista del poder como las habilidades de consenso que requería el ejercicio del poder. Fue una figura trascendente para que las fuerzas que convivían en el poder, en la organización, en el Partido de la Liberación Dominicana, pudieran convivir con armonía. Era la persona que tenía la facilidad de ser el enlace, de ser el intermediario, de ser el mediador entre todos los sectores. Y para muestra fue que frente a su féretro, todos sus compañeros con gran nostalgia, con gran respeto y con gran alegría le recordaron y le extrañaron, y eso habla muy bien de una trayectoria de vida trascendente. Así que quería aprovechar y decir que esas de las cualidades que más recordaré es esa retórica. Creo que debe de ser el orador más apasionado que registra el PLD. Sus discursos, tanto en la Asamblea Nacional como en los grandes actos que organizó el PLD durante los últimos 30 años, la voz energética y estridente acompañaron muchos de estos hechos. Así que hoy, como amigo, como compañero, le queremos decir hasta siempre, querido Reinaldo. Bueno, gracias Nelfi por ese comentario. Yo creo que efectivamente se trata de una vida trascendente y para el PLD un gran golpe para todos. Fue muy emotivo todo las honras fúnebres, el proceso que se vivió este fin de semana. Y en honor a Reinaldo, uno de sus compañeros de mayor tiempo conociéndolo y tratándolo, que es el licenciado Rubén Jiménez Bichara, preparó un pequeño video que habla un poco de su vida y quisiéramos pasarlo ahora, si nos ayudan en producción, para que la gente pueda conocer un poquito más de la trayectoria de Reinaldo dentro de la política dominicana y del PLD de manera específica. Sí, indudablemente en lo que viene el video, lo que dijo Nelfis es esencial. Reinaldo, la impronta de Reinaldo, luego de que bajan las pasiones, luego de que la política se asienta, cuando ya la turbulencia pasa,
uno se da cuenta de quién fue Reinaldo Pared. Y los enemigos políticos, los contrarios, los adversarios, de alguna manera están reconociéndolo ahora. Claro que sí. Ahora vamos con el video. Para vencer a quienes representan el retroceso y el atraso, a trabajar para que el país siga avanzando por el sendero de la modernidad y el progreso, porque definitivamente es para adelante que vamos, no hay vuelta atrás, es para adelante que vamos. Este es Reinaldo Pared, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y senador de la República por el Distrito Nacional, el senador de la capital. Tiene más de 30 años de vida política activa, destacándose en las campañas electorales de su partido y en las labores legislativas, donde ha trabajado intensamente para contribuir al fortalecimiento y consolidación de la democracia dominicana y al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo dominicano. Su carrera ascendente comenzó desde muy joven. Reinaldo Pared Pérez nace el 25 de septiembre del año 1956 en el capitalino sector de San Carlos. Es hijo de los señores Reinaldo Pared Díaz y Milagros de la Altagracia Pérez viuda Pared. Son sus hermanos Sigfrido, Carlos y Rienzi Pared Pérez. Está casado con la licenciada Ingrid Mendoza. Tiene 4 hijos: María del Pilar, Andrés Arturo, Reinaldo y Meliné. En 1975 ingresa a las filas del Partido de la Liberación Dominicana bajo el liderazgo del profesor Juan Bosch. En 1977, secretario general Comité de Base, delegado político ante una mesa electoral, delegado político del partido ante la Junta Electoral del Distrito Nacional y luego ante la Junta Central Electoral por varios períodos. 1994 asciende al Comité Central. 1999 continúa su ascenso al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. 2001 se convierte en su secretario general, estando el partido en la oposición. 2005 reelegido en la Secretaría General del partido, luego que el partido retoma el gobierno. Sensible y solidario, en toda su historia de militante político, ha actuado comprometido con la defensa de los lineamientos, postulados e institucionalidad de la organización, de la que hoy es uno de sus connotados dirigentes. Saber medir sus palabras y guardar la distancia es responsable. Le cabe la gran honra de haber sido uno de los artífices fundamentales de la victoria electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Necesitamos coherencia entre el partido y el gobierno, y con Reinaldo se garantiza que gobierno y partido transiten el mismo camino. Lo que todos desde el partido percibimos en Reinaldo lo es en su vida privada, lo es en su vida profesional y lo es respecto de sí mismo. Fundamentalmente digno, fundamentalmente íntegro. Reinaldo Pared Pérez obtiene en el año 1981 el título de doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, convirtiéndose años más tarde
en catedrático de la Universidad Primada, así como de otras universidades, donde imparte las materias de Derecho Civil y Derecho Romano. En 1986 fue elegido regidor ante el Ayuntamiento del Distrito Nacional, manteniéndose como tal durante 2 períodos consecutivos y fungiendo como vocero de los regidores de su partido en la sala capitular. El triunfo le ha acompañado en sus aspiraciones. 10 años después, en 1996, es elegido diputado ante el Congreso Nacional, diputación que mantiene por 2 períodos consecutivos, llegando a ser vocero del bloque del PLD en la Cámara de Diputados, adquiriendo en el devenir una gran experiencia legislativa. En el 2006, Reinaldo Pared fue electo senador de la capital, llegando a ocupar la presidencia del Senado, desde cuya posición contribuye a mejorar la imagen del Congreso, así como participa activamente en la confección y aprobación de numerosas leyes en beneficio del pueblo dominicano y que han redefinido el marco institucional del Estado, incluyendo la promulgación de la nueva Constitución Dominicana. En los vaivenes de la vida, Reinaldo ha demostrado con creces que es un hombre responsable, coherente, comprometido y creíble, convencido de que solo actuando apegado a los valores y principios heredados de lo mejor de nuestro antepasado, mantendremos encendida la luz que nos guía hacia adelante, con pasos firmes por el camino del progreso y el avance del país de todos. Reinaldo ha sido un propulsor efectivo del equilibrio político y la institucionalidad. Recibí de mis padres una educación hogareña y familiar bastante acabada e íntima. Pero mi formación como ser humano, como persona, muy alterada por la decisión de las ideas y posiciones de este hombre excepcional, equiparado al padre de la patria. Dijo Martín, es hombre para ser. Hombre es algo más que ser. Es entender una misión, ennoblecerla y cumplirla. ¡Viva por siempre Juan Bosch! Tu ejemplo nunca se extinguirá. La dignidad como él. En Agenda Ciudadana, los martes son de política, una mirada distinta al acontecer político nacional e internacional. Un espacio para mirar críticamente el acontecer político y la discusión reflexiva. Pensar de lo cotidiano de la política para la construcción de un buen vivir. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país.
Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales. Y nos alegra contar con 623,000 seguidores en nuestras redes. Y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales. Y nos alegra contar con 623,000 seguidores en nuestras redes. Y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. El Nuevo Diario. Ya estamos de vuelta aquí en su espacio, Agenda Ciudadana. Hoy hablamos de política. Hay un tema que está sobre el tapete ahora mismo de la agenda nacional e internacional, que es el tema de los conflictos que se han generado en Haití en los últimos días. El tema de Haití es un tema que nos impacta de manera muy directa porque todo lo que pasa en Haití, de alguna manera, se siente en República Dominicana. Primero porque nosotros somos los receptores de una comunidad haitiana que, según datos oficiales, pasa de 500,000, pero extraoficialmente muchos opinan que pasa del 1,000,000 de habitantes haitianos aquí en este lado de la isla. El tema de Haití tiene una trascendencia porque últimamente se ha generado mucha convulsión en nuestra agenda política nacional respecto al mismo tema. El tema ese de la cancelación de las visas por parte del presidente de la Cancillería Nacional, de la Cancillería Dominicana, a los estudiantes de medicina y de otras carreras, basándose que en el país, vecino país de Haití, hay un problema grave de seguridad, pero que si uno se pone a analizar el tema de Haití, el tema de las bandas de Haití no es un tema que se remonta a los últimos meses, ni siquiera a los últimos años. Es bueno hacer una pequeña reseña histórica de qué pasa en Haití y de qué fuerza y qué representan esas bandas, esas pandillas, que no son pandillas. Se ha utilizado en la definición de pandillas, pero no son pandillas. En Haití operan grupos paramilitares que siempre han operado después de la caída de la dictadura de Duvalier. A eso del año 87, los grupos que se hicieron incontrolables, que se mantenían controlados por la dictadura, empezaron a operar como carteles, como mafias, siempre dirigidas por algún político, algún legislador, algún líder. Y esas mafias, esos grupos armados, eran controlados de esa manera. Luego de que cae la dictadura, como estábamos diciendo, viene una suerte de independencia entre los grupos. Y como le dije, iban siendo asumidos por el liderazgo de un político en particular. Por ejemplo, ahora mismo opera una federación de bandas que se ha llamado G9, lideradas por este muchacho. Uno le dice muchacho porque es más o menos de la edad mía, que fue policía, que tiene entrenamiento militar y que es el cabecilla de 9 bandas armadas que tienen el control de una confederación de 9 bandas, una confederación de bandas que tiene sitiado Puerto Príncipe. Controlan el combustible de Puerto Príncipe, controlan el comercio de alimentos, tienen un poder sobre la seguridad local que ha llevado a que la comunidad internacional se pronuncie, que nosotros a nivel local nos pronunciemos, pero que no es una novedad. En Haití esos grupos operan desde los años 80, principios de los 80, y después del 87 se pusieron todavía con más fuerza, cuando ya cayó el brazo de hierro de la dictadura. Donde
viene el problema. Quien dirige esa confederación de bandas estaba aliado al depuesto presidente Jovenel Moïse. Estaba íntimamente mezclado. Al momento de que se comete el magnicidio, esas bandas operan con independencia. Esas bandas operan sin ninguna cabeza visible. Entonces, eso ha traído como consecuencia que aquí en lo local se quiere enarbolar un discurso que yo digo que es tremendista, porque si bien es cierto que ahora sin un liderazgo visible en Haití, no menos cierto es que esas bandas siempre han tenido fuerza. Se disputan, por ejemplo, Familia Balaz, que era el grupo político de Jean-Bertrand Aristide, opera con grupos paramilitares, grupos armados, que se luchan, que detentan poderes regionales, poderes por barrios, están segmentados, están bien armados. Y eso ha llevado a que aquí a nivel local se haya querido exacerbar el ánimo al punto que tenemos casi 13,000 militares en la frontera. Entonces, una pregunta, Vladimir, ¿tú no crees que eso es un poco sobreactuación también del gobierno? Indudablemente. Porque estábamos comentando en la tarde de hoy sobre la película What the Dog, ¿verdad? Sí, sí. Y parecería como que en cierta medida el gobierno lo ve como una salida a su situación, ¿verdad? De dirigir un poco la atención hacia la frontera, que siempre ha sido algo a lo que se le debe prestar atención, porque nosotros somos un territorio muy pequeño donde tenemos dos países, pero que ahora como que se ha sobredimensionado un poco el tema, a pesar de que, como tú dices, es histórica la presencia de esa banda, y la situación de inestabilidad de Haití no es de ayer tampoco, aunque se haya hecho un poco más crítica. En otros momentos también, en esta misma época, en los últimos 20 años, ha habido situaciones de inestabilidad igualmente graves, sin que haya un despliegue militar tan exagerado. Sí, indudablemente lo que tú dices, la agenda del gobierno dominicano está muy orientada a los golpes de efectos comunicacionales. Lo están haciendo bien porque, por ejemplo, ellos matan su propia agenda comunicacional. Hace 2 o 3 días estábamos hablando, tenían casi a todos los comunicadores, no voy a decir acólitos al gobierno porque sería poco responsable de mi parte, pero personas que se pronuncian en las redes sociales, que se pronuncian a través de los medios, que le pasan la mano, vamos a decir, al gobierno. Tenían otro tema, ellos mismos lo tumbaron con el tema de Haití. Es indudable que en Haití hay graves problemas, pero los problemas de Haití no son de ahora. Los problemas de inseguridad de Haití no son de ahora. Los problemas de carencia de productos, de la poca producción nacional, no son de estos tiempos. Es un problema que viene incluso de la misma fundación de Haití. O sea, que ha trascendido al tiempo, que se ha mantenido y que ahora, como no hay un liderazgo visible, como no hay un liderazgo sólido que esté dirigiendo los destinos de Haití, esas bandas toman un poquito más de relevancia. Bueno, gracias. Gracias, Vladi, por ese comentario. Yo quisiera decirle que, porque este tema, vamos a tener que seguir hablando del tema, porque evidentemente no sé hasta qué momento va a ser sostenible tener 11,000, 13,000 militares en la frontera, pero evidentemente que esto no va a terminar mañana. Además, la situación de Haití tampoco se va a resolver mañana. Y nosotros tenemos ya en línea, conectado con nosotros, al licenciado Melanio Paredes, miembro del Comité Político del PLD, educador, economista, pero sobre todo un militante histórico del partido que tuvo la oportunidad de compartir una vida completa, ¿verdad?, con Reinaldo Pared, y nos viene a hablar un poco de su legado, de su trayectoria, de cómo fueron esos años en los que se tenía que militar incluso de otra manera, a compartirnos un poco, especialmente para la nueva generación. Así que le queremos dar la bienvenida al licenciado Melanio Paredes. Buenas noches, gracias por la oportunidad, Johnny, a los compañeros del panel, y encantado de poder compartir con la teleaudiencia.
Bueno, don Melanio, gracias a usted por atender el llamado. Nosotros quisiéramos comenzar preguntándole desde cuándo, en qué momento tuvo la ocasión de conocer a Reinaldo, cómo fue eso, cómo fue esa experiencia, para introducir un poco el tema. Hay un grupo de dirigentes que fuimos, de alguna manera, dirigentes juveniles, que nos conocimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a comienzos de la década de los 70. Ya somos entre sesentones llegando a los 70. Y esa camada de dirigentes ingresó al PLD desde su fundación. En mi caso, el PLD se fundó el 15 de diciembre de 1973 y a principios de enero del 74 ya a mí se me había encomendado formar círculo de estudio en Jaime. Yo fui parte del círculo de estudio número 2, de manera que mi entrada al partido fue prácticamente con la fundación, y de esa camada vienen dirigentes como el propio Gustavo Montalvo, Juan Francisco Santamaría, ya fenecido, Pelucho Jiménez, que eran dirigentes universitarios. Muchos de ellos habían pasado del PRD. Yo nunca milité como tal en el PRD, en su grupo estudiantil, que fue el FUS en la UAS, sino que imbuido por el debate que en ese momento se planteaba entre lo viejo y lo nuevo, entre José Francisco Peña Gómez, que representaba lo viejo, el atraso, y vos, con su idea que encantó a una gran parte de la juventud, nos enrolamos en la fila del Partido de Liberación Dominicana. En el caso de Reinaldo, no. Reinaldo llegó en un segundo grupo, y es natural. Todos nosotros, esta generación, Danilo Medina, Pelucho Jiménez, Melanio Paredes, le llevamos unos años a Reinaldo. Reinaldo entró en el año 1975 con la fundación del Comité Intermedio Pedro Albizu Campos, que debo decir que era la clase media del PLD en ese momento. El PLD fundamentalmente se creó con un reducido grupo de intelectuales que siguieron a Bosch, que eran profesores universitarios, y una gran parte del PLD se fue nutriendo de trabajadores, de profesionales medios, de maestros, médicos, etc. Pero realmente el fuerte del PLD básicamente se centraba en los barrios, en los ingenios azucareros, como el caso de Jaina, San Pedro de Macorís, La Romana, y teníamos muy poco de representación de esa clase media, que en ese momento eran, digamos, residían en los sectores de Gascue, en San Carlos, etc. Y entonces esa fue, digamos, el nicho por al Partido de Liberación. Sí, muy joven él, y posteriormente escalando. Puede significar que Reinaldo nunca ocupó una posición ejecutiva dentro del gobierno, sino que siempre su carrera la desarrolló en el campo de la legislación, en este caso comenzando por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Luego fue diputado sustituyendo a Danilo Medina, cuando Danilo pasó a dirigir la campaña del Partido de Liberación Dominicana, y finalmente terminó siendo senador de la República por varios periodos y presidente del Senado. Naturalmente, Reinaldo venía del mundo de las litis judiciales como abogado del bufete jurídico del doctor Tapia Espinal, y su vertiente... Quiero aprovechar ahí para hacerle una pregunta. Antes de mi comentario inicial, planteaba de que hacía una reflexión sobre que a Reinaldo le tocó ser hasta cierto punto un abogado del PLD, y le explico. Le decía que en la etapa de llegar al poder le tocó varias vocerías que tenía que ser la cara, la postura aguerrida, básicamente como que se estuviera litigando. Y luego vimos otro Reinaldo a partir del 2004, cuando el PLD estaba ya en el poder, que era este tipo de abogado conciliador,
que básicamente trata de generar acuerdos entre sectores y evitar los litigios. Y me toca, porque tuve la oportunidad de ver en ocasiones cómo servía de interlocutor entre los sectores, muchas veces que se encontraban en pugna. Y me gustaría cuál es su valoración sobre esa reflexión. Sí, así es, correctamente. Por eso insisto que nunca conocimos a Reinaldo siendo un funcionario, un director o un ministro en los 20 años de gobierno del PLD, durante el primer periodo que encabezó Leonel Fernández y posteriormente los 2 periodos de Leonel y los 2 periodos de Danilo. Siempre estuvo en el área legislativa, ya sea como regidor, sea como diputado o como senador, y naturalmente, como tú señalas, ya para el segundo gobierno del Partido de Liberación Dominicana en el 2004, Reinaldo fue nuestro secretario general. Y también, porque fuimos minoría durante ese cuatrienio 2000-2004, pero cuando asumimos la mayoría del Senado de la República en el 2006, ya pasó a presidir también el Senado de la República. Recuerden que nosotros tuvimos en esa primera gestión del presidente Fernández, tuvimos apenas un senador, que era José Tomás Pérez, que luego precisamente pasó a ser secretario general y a quien relevó Reinaldo Pared como secretario general en el 2001. Y precisamente Reinaldo es electo secretario general conjuntamente con Leonel Fernández, presidente, y hacen esa dupla ya no solo dentro del partido, sino también en los diferentes gobiernos del PLD, Leonel siendo presidente y Reinaldo siendo presidente del Senado. De manera que conocemos ese Reinaldo agresivo defendiendo las posiciones partidarias ya como secretario general o ya como legislador, como regidor, como diputado o como senador. Y efectivamente, por eso algunos dicen que Reinaldo era duro en términos de enfrentamiento, aunque en su trato, y así todos lo reconocemos, en su trato siempre afable, sí, amigable. Por ahí mismo iba mi pregunta, maestro. A Reinaldo todo el mundo lo conoció como una fuerza de choque dentro del PLD. E incluso el presidente Hipólito Mejía le llegó a poner pechito, porque él decía que era altivo, altanero, respondón, contestatario. Pero, ¿cómo era el Reinaldo en términos personales? Reinaldo era un alma de Dios. Y una expresión que se dio en estos días de él, que yo la comparto, en el sentido de que podía ser duro, aparentaba duro, como tú dices, pechito, porque siempre vestido, siempre bien puesto Reinaldo, pero firme en sus convicciones, firme en la defensa de las posiciones partidarias, y era natural, porque le correspondía ese rol. Pero el Reinaldo que todos conocimos en las interioridades, fuera del ámbito político, en el quehacer cotidiano, compartiendo socialmente con amigos, Reinaldo era un alma de Dios. Como dijo Silfrido en el panegírico, tenía un encanto para hacer amigos. En mi caso, que yo fui crítico del comité político y en alguna medida de su secretaría general en el último periodo, porque yo entendía que Reinaldo podía ser excelente presidente del Senado, pero no podía atender sus responsabilidades como secretario general, y de hecho tuvo que desatender por un tiempo esas funciones, hasta el punto que Reinaldo en un momento dado me respondía y decía: no, hombre, designen a uno que ya yo entiendo que jugué mi papel, jugué mi rol histórico, yo estoy loco por soltar esto. Me expresaba en una oportunidad y en un ámbito obviado. O sea que independientemente de mis críticas por esa dualidad de funciones que el PLD no pudo manejar, porque la gran cantidad de dirigentes del partido con posiciones de responsabilidad se fueron a los gobiernos. O estaban en el Congreso también con roles muy importantes. Y nunca, independientemente de esas posiciones críticas, nunca tuvimos de Reinaldo otro trato que no fuera el de compañero, fraterno,
amigo o vial. Bueno, usted dijo algo, usted dijo Reinaldo Pared fue, o por lo menos así lo escuché, de la primera cosecha del PLD trabajando, conquistando la clase media. Entró en el 75, 2 años después de la fundación del partido, o un poco menos de 2 años después de la fundación del partido. Y precisamente uno de los desafíos que tiene el PLD es volver a restablecer su relación, que siempre fue una relación de noviazgo con la clase media. Yo creo que eso se deterioró mucho durante nuestro ejercicio en el gobierno, como es normal, pero ¿cómo se puede volver, cómo se puede regresar a eso, por un lado? Y por otro lado, Reinaldo es la evidencia clara de que en el PLD, que se construyó inicialmente, se reconocían los méritos y se podía crecer desde abajo, haciendo militancia, haciendo el trabajo político, sin buscar nada más que fortalecer el partido y servirle al país a través de ese partido. Yo entiendo que en cierta medida eso se mantiene, pero siempre se puede mejorar. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las cosas que tiene que hacer el PLD para que se sigan produciendo Reinaldo Pared dentro de la organización? Efectivamente, y cuando digo que ingresó en el 75, ingresó como circulista, pero Reinaldo no trasciende hasta el año 79, cuando ya comienza a escalar, siendo presidente del Comité Intermedio Pedro Albizu Campos. Y precisamente a partir del 79 ya es otro el PLD que aparece ante la sociedad dominicana. Incluso el propio Bosch señaló que del año 73 al año 79 fue la etapa de construcción del partido. Ya a partir del año 79, que el partido participa en sus primeras elecciones en 1978, el partido se abre a los frentes de masas y comienza a construir el partido que devendría en un partido mayoritario capaz de romper el bipartidismo en el año 1986, cuando sacamos varios legisladores, y en el 1990, cuando por la propia división del Partido Revolucionario Dominicano asumimos el rol de partido mayoritario, sacando individualmente la mayor cantidad de votos en esas elecciones de 1990. Ya es a partir de ese periodo y en el 86 en que Reinaldo sale como regidor, representando en el Distrito Nacional, en el que comienza a descollar como dirigente. Ahora, comenzó, insisto, como circulista, pasa a ser miembro del partido, llega a ser presidente del Comité Intermedio, luego es electo al Comité Central y posteriormente al Comité Político, aún en sus primeros años de juventud. Y al mismo tiempo va haciendo una carrera que lo lleva de regidor a diputado a senador de la República. De manera que Reinaldo sintetiza lo que es el crecimiento y, digamos, el ascenso social partidario como resultado de su accionar, de su trabajo político. Y ese fue el PLD. Ese fue el PLD que conocimos y que lamentablemente a partir del segundo periodo de gobierno en el 2004, como dije, por un tema de un manejo incorrecto de la relación partido-gobierno y del poder partidario y del poder gubernamental, se represó el partido. De alguna manera se requebrajó ese movimiento natural en sus filas y la dirigencia del partido se puso vieja. Justamente es lo que comenzamos nosotros a aprender de los errores, y justamente hace un año, en ocasión de la convocatoria de nuestro 9º Congreso, iniciamos un proceso de reforma, de transformación y crecimiento que nos lleva hoy, apenas a un año de la celebración de del inicio de ese 9º Congreso, a entrar en una etapa de crecimiento que ha permitido que en los pasados 2 semanas el presidente del partido, Danilo Medina, se haya trasladado a San Cristóbal en un primer momento y a La Vega el domingo siguiente a juramentar miles y miles de nuevos PLDistas, profesor, que han entrado en este proceso de organización, y a través de una plataforma moderna que nos permite la inscripción en línea de esos miembros o sencillamente el reclutamiento a través de los mecanismos que ya están distribuidos y trabajando en todo el territorio nacional, y que nos permitirá emerger como un partido nuevo, transformado y fortalecido, porque viene sangre nueva,
vienen ideas nuevas a la organización y además se abre la posibilidad de que jóvenes y mujeres puedan escalar en los peldaños de la organización partidaria, como siempre ocurrió en el antiguo PLD. Hemos logrado conectar y reencontrarnos con la mejor versión del PLD y en esa etapa estamos actualmente. La muerte, la desaparición física de Reinaldo va a representar un aliciente, un acicate, para que tomando su ejemplo podamos entonces conquistar y reencantar a una clase media que de alguna manera en estos años nos dio la espalda. Quiero aprovechar para reconocer el rol que usted jugó hace poco. Recuerdo cuando el partido perdió las elecciones, donde muchos analistas, muchos medios ya pronosticaban que el PLD estaba acabado, que el PLD iba a desaparecer. Y una pequeña comisión de 13 personas, si la mente no me falla, que doña Cristina Lizardo presidió y de la que usted jugó un rol principal, aquí tenemos dos actores de este proceso, comenzaron a realizar un trabajo para organizar un congreso. Ese congreso dio como fruto y como resultado unos nuevos estatutos, una nueva dirección política y estamos viendo ya un proceso de juramentación. Vemos que cómo usted analiza, luego de haber visto este trayecto que pronosticaba lo peor para el partido, ¿cuál es la proyección que Melanio Pared ve para el 2022 para el PLD? O sea, ¿cómo Melanio Paredes ve en el 2022 al Partido de la Liberación Dominicana? Ciertamente ha sido un proceso enriquecedor, del cual Reinaldo Pared, aún en su condición de salud, pudo participar. Y le cuento que en febrero, en ocasión del proceso de elección de nuevos miembros del Comité Central, la Comisión Organizadora del Congreso, de la cual Johnny también formó parte, decidió abrir la votación que correspondía a la Casa Nacional para una serie de organismos que votaban ahí. Decidió abrir la urna, iniciar ese proceso en la casa de Reinaldo Pared. Y una comisión del comité de la comisión organizadora y del comité político que integramos la compañera Cristina Lizardo, Danilo Díaz, el compañero Alexis, que presidía esa mesa electoral. El compañero Alexis me decía, John, la Antigua. Alexis la Antigua, sí, se me escapa el apellido, que presidía esa mesa electoral de la Casa Nacional. Le visitamos y no solamente fue un acto de lealtad, un acto de fidelidad con su partido, el ejercido por Reinaldo Pared, sino también un reconocimiento del partido de que aún en esas condiciones y por el respeto y el amor que le tuvimos a Reinaldo, le llevó a su casa. Y no solamente votó él, sino que también votó su esposa, hoy viuda Ingrid Mendoza, que estaba identificada como presidenta de un comité de base del PLD, que era lo que ejercían el derecho al voto en ese proceso. Fue un bello ejemplo de militancia de Reinaldo para terminar con esta semblanza y esta memoria que he compartido con ustedes, celebrando su vida, que es lo más importante, sino que todo esto nos estimuló a seguir adelante. Y como tú me preguntas, el PLD hoy está en su mejor momento, pasada la derrota del 5 de junio. Digo que está en su primer momento, porque no solamente estamos en capacidad de ejercer un rol opositor de principalía, sino que hemos logrado, a partir de aquel 11 de octubre, en la primera plenaria del Congreso, hasta la fecha de hoy, mantener y sostener nuestra agenda. Esa agenda de reorganización
crecimiento, que hoy nos permite ya salir a la calle, que hoy nos permite el poder presentarle a la sociedad dominicana a 4 aspirantes, no necesariamente una lista taxativa, sino que han sido los primeros que han mostrado su interés para trabajar por un proyecto de poder, un proyecto presidencial hacia el 2024. 2 mujeres y 2 hombres, Maritza Hernández, Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez. Y estos compañeros, todavía, principalmente Abel y Francisco, que tomaron la delantera, y ahora Margarita Cedeño, han contribuido a este proceso de movilización, de reencuentro del PLD con sus mejores esencias. Y lo que nos proyecta hacia el 2022 es un PLD ya con toda su dirección renovada, desde el comité político, el comité central, las diferentes secretarías y vicesecretarías, y ahora en esta etapa las direcciones de distritos municipales que serán creadas en este proceso antes de terminar el año, las direcciones municipales, las direcciones provinciales, y con esto nosotros completamos toda la estructura de organización del partido, porque al mismo tiempo hemos estado validando y creando los comités de base, que son la cantera a partir de la cual construimos nuestro padrón electoral. De manera que lo que nos queda hacia el 2022 son beneficios, son éxitos, es el camino de la victoria para el retorno más temprano que tarde al poder. Bueno, nosotros queremos agradecerle muchísimo su presencia, que haya podido compartir con nosotros este momento, hablarnos un poquito de la vida de Reinaldo. Yo sé que usted tenía una agenda bastante apretada hoy, tuvo que trasladarse, y le agradecemos de verdad la gentileza de sacar el tiempo y de compartir con nosotros. Y a ustedes la sintonía. Les invitamos también a que el próximo martes nos encontremos aquí en Agenda Ciudadana Política, pero mañana miércoles, sin falta, tenemos Agenda Ciudadana, Economía, así que esperamos también contar con su sintonía el día de mañana, hasta el viernes, pero el día de mañana con Economía. Muchísimas gracias por la sintonía.